Y para entender mejor el peligro, lo que no es peligroso y lo que sí de esta situación volcánica, estamos aquí en Tele 13 con Marcelo Lagos. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Connie. Partamos por ver cómo están distribuidos toda esta cantidad de volcanes. Tenemos, ¿cuánto? 90 volcanes activos en Chile, ¿no? Sí, hay más, pero estos son los activos. Hay que considerar que estos son los continentales, porque también tenemos 10 volcanes en las islas oceánicas y 7 en la Antártica. Ok, de los 90 activos, que los vemos aquí a lo largo del mapa, Territorio. decía, ¿cierto? La autoridad decía que había 45 monitoreados por Cernagiomin. ¿Qué significa eso? Bueno, es un desafío, primero que nada, tener tantos volcanes activos. Volcanes que tienen señales en los últimos 10.000 años de actividad o manifiestan algún tipo de proceso que nos hace pensar que podrían ser un peligro para la sociedad. Todos estos se concentran y se analizan desde Temuco, donde está el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, y hoy día, como bien decía la nota, tenemos 5 que están llamando la atención. Si se dan cuenta, hay algunos que están estables en términos de su alerta técnica, pero algunos pasaron a amarilla y naranja, que ciertamente llama la atención, porque estar monitoreando 5 volcanes con mucha atención no resulta una tarea fácil, es un desafío complejo. ¿Qué significan los colores? El semáforo que vamos a ver, ¿cierto?, en nuestra pantalla. ¿Qué significan los diferentes colores? Mira, hay dos formas de... Esta es la alerta técnica del Cernagiomin, Servicio Nacional de Geología y Minería, y paralelamente está la alerta que da ONEMI, que difiere un poco, pero esto es estándar internacional. Ya. Verde quiere decir que es un volcán que está estable dentro de su comportamiento. Activo, pero estable. Claro. Ya, que son todos estos, por lo tanto no tenemos que preocuparnos. Claro, ya. Claro. Amarillo quiere decir que hay un grado de inestabilidad y por lo tanto hay que mirarlo con atención. Es mejor no acercarse al volcán e estar informado permanentemente. Y gran parte de los volcanes hoy día, de las 5 alertas que tenemos, 4 están con alerta amarilla. Luego está naranjo, que quiere decir que claramente hay un salto importante de esta inestabilidad que hace que sencillamente ya se prohíbe el acceso al volcán. Y ¿Porque podría haber una erupción? Podría detonarse claramente en el corto plazo una erupción y eso implica alejarse del volcán. Hay restricción, hay informes permanentes con mucha más frecuencia y ya rojo sencillamente donde la erupción es inminente o probablemente en el minuto ya se generó. Veamos los 5 entonces volcanes que están siendo monitoreados en este minuto y cuál es el que hoy día hemos visto también subir de alerta, ¿cierto? Amarilla a naranja. Partimos por los nevados de Chillán. Es un volcán que está hace ya mucho tiempo con una actividad intensa y ciertamente ha evolucionado de verde a amarilla y hoy día está en naranja, lo cual implica que gran parte del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur está concentradísimo en monitorearlo. Y se han hecho varias campañas educativas con la comunidad junto a ONEMI para que se potencien las conductas de autocuidado y proactivas ante una potencial erupción y la evacuación, particularmente en la época de invierno, donde la población flotante es relevante. Luego se acaba de activar el día de ayer con alerta amarilla al complejo volcánico Puyehue Cordón Caulle, que recuerden ustedes hizo noticia por todo el año 2011 y parte del 2012, donde este complejo fisural junto con el estratovolcán de Puyehue tuvo una erupción gigantesca y con gran impacto en el borde, en la zona cercana. Y tenemos al volcán Osorno, ¿cierto? Que es un volcán que también está dando noticias hace más tiempo. Ya tiene un historial y se está monitoreando intensamente. Luego nos vamos al norte. Está el volcán Osorno con amarilla. Amarilla. Perfecto. Sí. Ya. Luego saltamos al norte, Antofagasta, al interior, ¿cierto? Están las cercanías de San Pedro de Atacama, Toconao, partes interiores. Es el volcán Láscar, que revierte menor peligrosidad por la distancia a los asentamientos humanos, pero sí está dentro de los más importantes. Y luego, por último, en la región del Biobío, en Alto Biobío, tenemos el volcán Copahue. Todos ellos son volcanes que de alguna forma revierten algún tipo de peligro para la sociedad, pero siempre hay que destacar que hoy día, gracias al monitoreo y la vigilancia permanente, estos volcanes nos sorprenden. Están siendo monitoreados y las comunidades, evidentemente, tienen conductas apoyadas por ONEMI y por los organismos de emergencia local para convivir con este tipo de realidad. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que implica tener cerca un volcán en alerta amarilla y especialmente el caso de Nevados de Chillán, que está en alerta naranja? Y te lo pregunto porque hay algunos de estos volcanes que están cerca de asentamientos humanos, de ciudades. En el caso de Nevados de Chillán empieza la temporada de esquí, de montaña, donde la gente va a esquiar precisamente
precisamente ahí, Totalmente, en ese lugar. sí, de acuerdo. Mira, hay que destacar de que este volcán viene con actividades desde todo el 2016, 2017 y por lo tanto se han hecho un conjunto de actividades junto con la comunidad para que se apropien de conductas de autocuidado. Se han declarado también zonas intermedias de evacuación, ya no tienen que evacuar exactamente lejos de la comuna de Pinto, sino que se han definido lugares específicos con la comunidad local y grupos turísticos que administran este tipo de negocios, ciertamente donde hay lugares intermedios porque las vías ciertamente son complejas, en invierno hay nieve, hielo, no son muy anchas y se han buscado alternativas. Yo diría que la comunidad en general está apropiada de conocimiento y el turista incluso es muy preocupado de entender qué significa ir a un lugar donde hay una alerta naranja volcánica. Sin embargo, independiente de su comportamiento hoy día mucho más inestable, dentro del ranking de los volcanes riesgosos es el complejo volcánico Puyehue, Cordón Caulle, el que revierte mayor riesgo de los 5 que hoy día tenemos con alerta. Y eso porque ciertamente tiene mayores asentamientos cercanos, porque tiene más vías de infraestructura, también actividad industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Marcelo Lagos, muchas gracias por haber estado aquí en Tele 13 esta noche. Buenas noches. Buenas noches.